Hola amiguitos, bienvenidos un domingo más a esta su escuela virtual dominical del Templo Evangélico Alianza. Hola Mía. Hola César, hola amiguitos. Hola, es un gusto tenerlos aquí una semana más. Pero primero, antes de empezar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Así que como siempre, juntemos nuestras manitos y en suma reverencia, oremos. Bendito Padre Celestial, Señor que estás en los cielos, gracias te damos por un domingo más tenernos aquí presentes, Señor, para aprender más sobre tu palabra, Señor. Sé tú bendiciéndonos y acompañándonos en el transcurso de esta clase para que podamos entender todo acerca de lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Bendícenos, Señor, quita de nosotros cualquier distracción a nuestro alrededor, en nuestros pensamientos, para poder estar atento a tus enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sabes, Mía, he tenido un conflicto esta semana. ¿Por qué César? Cuéntame. Pues verás, fue el cumpleaños de un amigo el día miércoles y la verdad le pedí permiso a mi mamá y ella me dijo que no. Pero muchos de mis otros amigos también les pidieron permiso a sus padres y no les dieron permiso. Pero ellos igual desobedecieron y sí fueron. Ok. Entonces, no sé, tal vez como ellos lo hicieron, pensé que no estaría mal y podría hacerlo. No, yo creo que ese sería un mal ejemplo a seguir, porque incluso en la palabra del Señor dice que no debemos desobedecer a nuestros padres. Pero, por si aún tienes dudas, vamos a prestar mucha atención a la clase del día de hoy, porque vamos a hablar acerca de eso, de seguir los buenos ejemplos. Bien, creo que eso me ayudará a despejar mis dudas. Pero primero, vamos al tiempo de las alabanzas. Estemos con mucha predisposición para alabar a nuestro Señor. Mientras viva, dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Bendice el alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. A Jehová cantaré mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será
a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Si yo conociera todos los misterios, los secretos, toda ciencia, y no tengo amor, si yo poseyera esa fe capaz de trasladar a los montes, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un platillo que hace ruido y nada más, ruido y nada más, si no tengo amor. Si no tengo amor, nada, nada soy. El amor, el amor, el amor, el amor, busca siempre. El amor, el amor, es la verdad. Bueno, amiguitos, llegó el momento de nuestra lectura bíblica, así que espero que tengan sus Biblias en la mano porque vamos a comenzar. Lo que vamos a leer del día de hoy se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 28, desde el versículo 1 al 9. ¿Están listos? Comencemos. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujeres de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiot, además de sus otras mujeres. Lo que acabamos de leer, amiguitos, se encontraba en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, el capítulo 8, del versículo 1 al 9. Él es bueno. Alabad a Jehová, Él es bueno. Para siempre su misericordia. Alabad a Jehová, Él es bueno. Alabad
quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla
que la Biblia es un regalo de Dios. Nos dice cómo podemos ser salvos. También he aprendido muchas otras cosas bonitas. Y mi corazón de peluche está lleno de alegría. ¿Saben? Me contaron el buen ejemplo que recibió un niño que se llamaba Timoteo. Él tenía una abuelita y una mamá que le enseñaban de la Biblia. ¡Qué maravilloso! Yo creo que Dios es tan bueno que nos dio un libro completito para que supiéramos cómo conocerle y cómo vivir. También me contaron del buen ejemplo de una señora que se llamaba Ruth. Ella no tenía familia, pero fue muy buena con su suegra Noemí y Dios, que ve todo, la bendijo con un esposo. Él se llamaba Boaz y tuvieron un precioso bebé. Imagínate, Dios es tan poderoso que convierte la tristeza en alegría y nos da una familia para amarnos y cuidarnos. Mi dueña también me enseñó que la familia es un regalo muy especial de Dios y que Él es el creador de todo, hasta de mí. Por eso yo quiero ser obediente y seguir el ejemplo precioso del Señor Jesús. Él creció en sabiduría y también en estatura. Y cuando ya era un niño, fue muy respetuoso con sus papás. Mi dueña me dice que Dios se agrada de la obediencia y yo quiero que Él esté muy contento conmigo. Gracias le doy a Papito Dios por darnos una familia y por enseñarnos a través de la Biblia y por ser tan bueno con todos. Hola chicos, que el Señor les bendiga. El día de hoy tenemos una clase maravillosa que nos va a enseñar la voluntad del Señor sobre nuestras vidas. Pero antes de aquello quiero empezar una dinámica con ustedes. Se llama el color del ejemplo. Y el objetivo de esta dinámica es ayudar a identificar rápidamente si una acción es buena o mal ejemplo y a tomar decisiones sobre si deben seguirla o no. Va a haber dos colores. El verde significa adelante, sigue este ejemplo, que es algo bueno y correcto. Y el rojo quiere decir alto, nunca sigas este ejemplo, que significa que es algo malo y te traerá problemas. Ejemplo de situaciones. Les voy a decir la frase y ustedes en casa me dicen si es color rojo o si es color verde. Empezamos. Un amigo le miente a su mamá para poder ir a jugar. ¿Qué color será? Muy bien, si dijiste rojo, eso no está bien. Otro ejemplo. Tu hermana mayor te ayuda con la tarea de matemáticas. ¿Qué color le pondrías? Sí, color verde es una buena acción que agrada al Señor. Ayudar a los demás. Vamos con otra. Un compañero se burla de alguien que se equivocó. ¿Qué color le pones? Muy bien chicos, color rojo. No está bien burlarse de los demás. Más bien debemos ayudar. Vamos con otra frase. Alguien comparte su merienda contigo. O su lunch. Sí, color verde. Y la última. ¿Ves a una persona en un video usando un lenguaje grosero? Muy bien chicos, color rojo. Al Señor no les agradan las malas palabras. Qué divertida que estuvo esta dinámica, ¿verdad chicos? Es importante cada acción que hacemos y siempre analizar si esta acción le agrada o no al Señor. Quiero que piensen en este momento en alguien a quien ustedes admiran.
Tal vez un familiar, un deportista, un maestro o un personaje bíblico o quizá uno de sus padres. ¿Qué es lo que hacen que les gusta tanto a esta persona? ¿Hay algo de ellos que les gustaría copiar o imitar? ¿Sí? ¿La tienen en mente? Muy bien. Es normal que admiremos a personas que hacen cosas buenas. Sus acciones y su forma de ser nos dan un ejemplo de seguir. Pero, ¿qué pasa si el ejemplo que seguimos no es tan bueno? O si esa persona hace algo que sabemos que no está bien. Es bueno recordar que las personas nos equivocamos y tomamos malas decisiones y pecamos contra Dios. Es por esto que el único digno de admirar es el Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de la importancia de imitar lo bueno. La Biblia nos cuenta historias de personas que tomaron decisiones que fueron buenas y malas. Y podemos aprender mucho de ellas, de las buenas. En la clase de hoy veremos cómo seguir un buen ejemplo nos puede llevar a grandes bendiciones y sobre todo a evitar los problemas. La clase de hoy se titula Sigo los buenos ejemplos. Niños, bienvenidos, el Señor les bendiga. Ya conocimos a dos hermanos que se llamaban Jacob y Esaú en una lección anterior. Estos hermanos, recuerden, se habían enemistado a causa del pecado del engaño. Y estos hermanos que tenían como padres a Isaac y Rebeca eran distintos físicamente. Y la Escritura nos muestra que lamentablemente sus padres tenían a su hijo favorito. ¡Wow! Hoy revisaremos el principio de las vidas de estos dos hermanos. Y vamos a ver cómo sus decisiones y los ejemplos que siguieron afectaron sus vidas. Así que para empezar, por favor, amiguito, necesito que abramos la Escritura en Génesis capítulo 25, verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Notaron, amiguitos, que la Escritura precisa con detalle que Jacob y Esaú eran muy diferentes el uno del otro. No hay nada de malo en que uno sea extrovertido y el otro introvertido, o en tener distintas aficiones. Lo importante aquí y lo que debemos considerar, amiguitos, es el tipo de ejemplo que empezamos a seguir y las decisiones que nosotros tomamos. Ahora, recordemos cuál fue el engaño en el que estuvieron involucrados estos hermanos. Como ya dijimos, Rebeca, su madre, prefería a Jacob, el hijo menor. Y Jacob, junto con su madre, idearon un plan para engañar a su padre Isaac, que por cierto ya estaba ciego porque era mucho mayor. Y con este plan perverso, robar la bendición de la primogenitura de Esaú. Pero estos dos no fueron los únicos que pecaron. Este varón, el hermano Esaú, por su parte ya había despreciado su primogenitura y decidió vendérsela a Jacob por un plato de lentejas. Ahora vamos a ver, amiguito, el mal ejemplo de Jacob y Rebeca. Ellos usaron el engaño, la mentira y la manipulación. ¿Ustedes creen que esto es un buen ejemplo a seguir? No. Robar, engañar y mentir son acciones que lastiman y que van en contra de lo que Dios nos enseña. Aunque Jacob recibió la bendición, las consecuencias de su engaño fueron muchas y muy difíciles. Tuvo que huir de su hermano furioso y vivió muchos años lejos de su casa, enfrentando por parte de su tío Labán más engaños. ¿Y qué en cuanto a Esaú? También había un mal ejemplo, amiguito. Esaú despreció algo muy valioso, su primogenitura. Esto es un privilegio espiritual y material que se le había concedido. ¿Y lo hizo por qué? Por un placer momentáneo. Él tenía hambre.
él no valoró lo que tenía. Luego se llenó de resentimiento y quiso vengarse de su hermano. ¿Son acaso el desprecio, la impulsividad y el resentimiento buenos ejemplos? Tampoco, amiguito. Qué feos ejemplos nos muestra la Biblia para aprender lo que no debemos hacer. Y ahora, con nuestra hermana Dianita, ¿qué les parece si mejor vemos buenos ejemplos para poder seguirlos? Vamos ahora a considerar el ejemplo de Jacob, que lo encontramos en Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Canaán era una nación pagana, es decir, no adoraban a Dios. Por el contrario, veneraban a dioses falsos y tenían prácticas muy deshonrosas. Por tal motivo, tanto Isaac como Rebeca estaban en lo correcto al querer que su hijo se casara con una mujer que tuviera fe en el Señor. Así podrían llegar a tener un hogar bendecido por Dios. ¿Creen ustedes que Jacob obedeció el consejo de sus padres? Sí, en el verso 7 podemos ver que él sí obedeció. Viajó en búsqueda de una esposa creyente para no unirse con aquellos pueblos que no seguían a Dios. Por tal motivo, más adelante vemos que Jacob fue bendecido por Dios. Su nombre fue cambiado a Israel. Y sí, él fue el padre de las 12 tribus que conformaron la nación que lleva su nombre hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó con su hermano Esaú? Veamos qué clase de ejemplo nos dejó en Génesis 26, versículos 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Los eteos eran otra tribu proveniente de Canaán. Por tanto, vemos que Esaú no consideró importante de que su esposa, madre de sus futuros hijos, debería ser una mujer piadosa, que tuviera fe en el Dios vivo y verdadero. Nosotros sabemos además que Esaú tampoco había valorado la bendición de Dios que recibiría a través de su padre Isaac por ser hijo primogénito. Así que la intercambió por un plato de comida. Entonces, dado que Esaú tenía en tan poca estima el poder o el actuar de Dios en su vida, ¿cómo iba a resultar su hogar? Amiguitos, ¿qué creen ustedes que sucedió con la familia de Esaú? Como era de esperarse, sus descendientes tampoco caminaron bajo el temor de Dios y por lo tanto se mantuvieron alejados de las bendiciones que nuestro Dios reservó para Jacob y su familia. Amiguitos, ¿qué aprendemos en la historia de Jacob y Esaú sobre seguir buenos ejemplos? Veamos. Primero, no todos los ejemplos son buenos. La historia de Jacob y Esaú nos muestra que incluso en una familia puede haber ejemplos de engaño, favoritismo, impulsividad y resentimiento. Debemos pedirle a Dios sabiduría y a la luz de las Sagradas Escrituras discernir qué ejemplos son dignos de seguir. 2. Los malos ejemplos por sus malas acciones tienen consecuencias. Las decisiones de engaño de Jacob le causaron dolor y muchos años lejos de casa. Las decisiones impulsivas de Esaú le hicieron perder grandes bendiciones y vivir con resentimiento. 3. Podemos tomar mejores decisiones. Jacob, a pesar de sus errores, a la final eligió obedecer a sus padres en un punto crucial.
Eso nos enseña que siempre podemos arrepentirnos de seguir malos ejemplos y elegir empezar a seguir los buenos. 4. Dios es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es el ejemplo perfecto de amor, obediencia, paciencia y servicio. La Biblia nos da la guía más clara para saber qué es un buen ejemplo a seguir. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús y los principios de su palabra, es decir, la Biblia, estamos en el camino correcto. Es por esto, amiguito, que para poder seguir el ejemplo de Jesús, debemos aprender qué hacía Jesús y es por esto que debemos de leer su Biblia. Hasta luego, Dios te bendiga. Hola amiguitos, que el Señor los bendiga. Hemos tenido una lección muy importante, ya que hemos aprendido que debemos seguir los buenos ejemplos. Y esto nos sirve para toda la vida. Vamos a hacer un repaso. Te voy a hacer preguntas y tú vas a elegir la opción correcta, según lo que has aprendido de las maestras. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué significa seguir un ejemplo? A. Correr detrás de alguien. B. Imitar o copiar lo que alguien hace o es. C. Solo ver lo que hacen los demás. O D. Ignorar a los demás. Muy bien, amiguito. La respuesta correcta es B. Segunda pregunta. ¿Cómo eran las personalidades de Jacob y Esaú? A. ¿Eran idénticos en todo? B. ¿Ambos eran cazadores? C. ¿Los dos eran muy buenos hermanos? D. ¿Esaú era cazador y Jacob era más hogareño? Muy bien, amiguito, la respuesta correcta es la D. Tercera pregunta. ¿Qué mal ejemplo dieron Jacob y Rebeca en la historia de la bendición? A. ¿Usaron el engaño y la mentira? B. ¿Fueron muy amables? C. ¿Compartieron su comida? D. ¿Perdonaron a Esaú? Muy bien, amiguito. A. Cuarta pregunta. ¿Qué le pasó a Jacob como consecuencia de su engaño? A. ¿Se volvió un rey de inmediato? B. ¿Recibió muchos regalos? C. ¿Tuvo que huir y vivió muchos años lejos de su casa? D. ¿No pasó nada malo? Muy bien, amiguito. La respuesta correcta es la C. Quinta pregunta. ¿Qué mal ejemplo dio Esaú con su primogenitura? A. ¿La cuidó mucho? B. ¿La despreció y la vendió por un plato de lentejas? C. ¿La compartió con su hermano? D. ¿La regaló a los pobres? Muy bien, amiguito. La respuesta correcta es la B. Pregunta número 6. ¿Qué buen ejemplo de Jacob vemos? A. ¿Que volvió a engañar a su padre? B. ¿Que se enojó con su hermano? C. ¿Que obedeció a su padre y a su madre en cuanto a su esposa? O D. ¿Que se quedó en Canaán? Muy bien, amiguito. La C. Pregunta 7. ¿Cuál es una de las lecciones claves sobre los ejemplos que aprendemos de la historia de Jacob y Esaú? A. ¿Que los malos ejemplos no tienen consecuencias? B. ¿Que solo los adultos dan buenos ejemplos? C. ¿Que debemos copiar todo lo que vemos? Y D. ¿No todos los ejemplos son buenos y las malas acciones siempre tienen consecuencias? Muy bien, amiguito. La D. ¿Quién es el ejemplo perfecto que podemos seguir? A. Mi deportista favorito. B. El Señor Jesús. C. Un personaje de la televisión. O D. Un amigo del colegio. Muy bien. El Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo. Novena pregunta. ¿Qué pasa cuando los justos andan en su integridad? A. ¿Tendrán muchos problemas? B. ¿Serán criticados por todos? C. ¿Son dichosos ellos y sus hijos después de ellos? D. ¿Se quedarán solos? Muy bien, amiguito. La respuesta correcta es la C. Nuestra última pregunta. ¿Cuál es el desafío principal de esta lección para esta semana? A.
¿Solo ver televisión y no hacer nada? B. Estar atento a los ejemplos a su alrededor y elegir imitar el buen ejemplo. C. Pelear con los que no dan buenos ejemplos. D. No pensar en los demás. Muy bien, amiguito. La respuesta correcta es la B. Después de nuestro repaso, debemos pensar muy seriamente, amiguito, que a nuestro alrededor tenemos tantos ejemplos, buenos y malos. La historia de Jacob y Esaú nos enseña que seguir los ejemplos equivocados nos trae muchos problemas. Si alguna vez seguiste un mal ejemplo como Jacob, siempre tienes la oportunidad de cambiar y de elegir seguir los buenos ejemplos. Lee tu Biblia cada día, amiguito, para que puedas aprender del buen ejemplo, el único perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, amiguitos, ahora toca el tiempo de memorizar el versículo de esta semana, el cual se encuentra en Proverbios 27. Abran sus Biblias y búsquenlo. Proverbios 27. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok. Leamos y memoricemos. Los justos andan en su integridad, dichosos son sus hijos después de ellos. Proverbios 27. Una vez más. Los justos andan en su integridad, dichosos son sus hijos después de ellos. Proverbios 27. Repitámonos una última vez. Los justos andan en su integridad, dichosos son sus hijos después de ellos. Proverbios 27. Espero que se lo hayan aprendido y si no, recuerden que tienen toda la semana para memorizar. Ahora vamos a tener el tiempo de oración. Hola amiguitos, que el Señor los bendiga. Sean ustedes bienvenidos a nuestro tiempo de oración. Hoy vamos a leer en Salmos capítulo 56, versículo 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré, ¿qué me puede hacer el hombre? Este salmo fue escrito por el rey David cuando era perseguido por los filisteos. A pesar de la angustia y el temor, el rey David pone su confianza en el Señor y dice, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El rey David buscó al Señor porque él sabía que solo Dios lo libraría de sus enemigos. Amiguitos, podemos recordar que en cualquier circunstancia por la que nosotros pasemos, podemos confiar en la fidelidad de Dios y su palabra. Amiguitos, que nuestra fe sea en el Señor, creyendo que Él está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Confiemos en el Señor, alabemos su nombre y debemos obedecer su palabra. Amén. Vamos a orar. El día de hoy vamos a orar por el calendario de lectura bíblica. Oraremos por las familias de Templo Alianza y oremos por Templo Alianza para que el Señor siga bendiciendo su iglesia. ¿Me acompañas a orar? Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día hermoso que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos permites poder conectarnos aquí en la Escuela Dominical Virtual. Gracias te damos, Señor, porque por medio de este tiempo de Escuela Dominical podemos alabar tu nombre, podemos aprender de tu palabra y podemos traer nuestras peticiones delante de ti. Gracias te damos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada uno de los hermanos que traen las enseñanzas. Guárdalos, Señor, y bendícelos. Dale sabiduría para poder compartir tu palabra. Oramos, mi Dios, para que tú pongas en el corazón de los niños y de los jóvenes, Señor, amor para leer tu palabra. Que tú, Señor, les des sabiduría, entendimiento, para que ellos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra y que tu palabra sea lámpara a sus pies y luz que guíe sus vidas. Oramos, Señor, por las familias de Templo Alianza. Bendice, Señor, cada hogar. Oramos, Señor, para que tú proveas, mi Dios, de trabajo,
alimento. Si hay enfermedad, sánalos de acuerdo a tu voluntad. Y que tu Santo Espíritu, Señor, sea obrando, Señor, en cada familia, Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Que tú, Señor, seas el centro de sus vidas, que tú seas guiando y dirigiéndolos en todo momento. Oramos, Señor, por Templo Alianza. Bendice tu iglesia, Señor. Te rogamos que tu palabra se siga predicando, Señor, con libertad. Permite que muchas personas puedan venir y escuchar este mensaje de salvación. Rogamos, Señor, por nuestro pastor, Miguel Mendoza. Te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, esté con él para que él siga compartiendo este mensaje de salvación. Ayúdalo, Señor. Renueva sus fuerzas a él, su esposa, sus hijos, Señor. Guárdalos de todo mal. Gracias te damos, Señor, porque podemos acercarnos a ti confiando y sabiendo que tú nos escuchas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, niños. Amiguito, sigue nuestro calendario de lectura bíblica semanal para que crezcas espiritualmente. Como dijo el salmista, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Salmo capítulo 119, versículo 53. Bueno, amiguitos, lastimosamente nuestra clase se ha acabado, pero antes de todo vamos a agradecerle al Señor por toda la clase y todo lo que hemos aprendido al día de hoy, así que junten sus manitos y con reverencia porque vamos a hablar con nuestro Dios. Bendito Padre Celestial y Señor Todopoderoso, te damos las gracias una vez más, mi Dios, por habernos traído hasta aquí, Señor, por la clase tan preciosa, por tener el privilegio de aprender y escuchar acerca de ti, Señor, de tu palabra, de cada uno de esos personajes que están en tu Biblia, Señor, que sé que los dejaste ahí, dejaste sus historias, para una reflexión, Señor, y como un ejemplo de qué cosas hacer y qué no. Así que te agradezco por eso, Señor, te agradezco por hablarme a través de tu palabra todos los días, por amarme, por cuidarme y por cada cosa que haces en mi vida, Señor, y por las cosas que harás. También te agradezco por la salud de cada una de las hermanas y los hermanos que se encargan de las clases, Señor. Sé tú bendiciéndolos y siguiéndolos llenando de sabiduría, Señor, para que puedan seguir impartiendo tu palabra, tu clase, a todos estos niños los cuales se gozan en ella, Señor, igualmente que yo y César que estamos aquí. Te doy las gracias una vez más, Padre, por todas estas cosas y te pido que nos ayudes para la siguiente clase, estar con salud, estar con el mismo gozo e incluso mucho más del gozo que tenemos el día de hoy. Te amamos, Señor, y te agradezco en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Sabes, mira, con lo que aprendimos en esta clase me he dado cuenta de que lo que hacían mis amigos es un muy mal ejemplo, el cual yo no debería seguir. Pero, amiguito, ¿sabes cuál es un buen ejemplo que sí deberíamos seguir? ¿Cuál sería, mía? Leer la Biblia, leer los 5 capítulos diarios que tenemos en la lectura bíblica semanal. ¿Qué más tú crees que es un buen ejemplo? Yo creo que orar constantemente, así como ustedes ven como nosotros oramos, es muy importante estar en comunión, en oración con nuestro Dios, ya que así nos fortalecemos más en Él. Sí, amiguitos. Y aparte, otra buena cosa que pueden hacer, y también sería un buen ejemplo para que las demás personas sigan lo que ustedes están haciendo, es compartir las clases que ustedes acaban de ver, o incluso otras, o la próxima, a las demás personas, para que tengan la oportunidad de adquirir sabiduría de la misma manera que ustedes lo están haciendo en cada clase. Así es, no se olviden, tienen que honrar a sus padres y a sus madres, háganle caso en todo lo que ellos digan. Nos vemos la próxima semana, esperamos tenerlos aquí presentes un domingo más. ¡Chao! Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo por tu escuela dominical del Templo Alianza a las 9:30 de la mañana. Dios te bendiga.